Advertencia de riesgo. Invertir en productos apalancados conllevan a un alto nivel de riesgo. No se recomienda operar con dinero que no se pueda arriesgar en todo o en parte. Si bien contamos con herramientas variadas para controlar el riesgo, es necesario que se comprenda bien el hecho de que una mala gestión del mismo puede ocasionar la pérdida total o parcial del capital. Hola, ¿qué tal? Les habla Leandro nuevamente aquí desde el canal con un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de Forex. Ya seguimos con el curso de Forex que hemos estado haciendo las semanas, la semana pasada con algunas entradas en la plataforma de Toro. En principio, lo que quiero explicar hoy básicamente es un concepto muy importante que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de trading, no solamente de Forex. Hoy voy a hablar sobre los puntos pivot. Los puntos pivot es un concepto muy antiguo del trading, pero son puntos muy respetados por todos los traders de todo el mundo, por las instituciones. O sea, los puntos pivot son, digamos, elementos muy importantes que tienen que tener, tienen que conocer que están, cómo se calculan. Hay indicadores para eso en todas las plataformas, pero yo básicamente le voy a intentar explicar cómo se calcula un punto pivot, porque son puntos, esto también lo aprendí de un trader muy famoso del mercado anglosajón, un trader de USA, de Estados Unidos, que se llama Rob Booker, al cual sigo y la verdad que me gusta muchísimo cómo explica. Lo que pasa que bueno, todo su material está en inglés y a veces se complica entenderle para el que no conoce el idioma. Pero digamos, es un trader que habla mucho sobre los puntos pivot y yo creo que si en este mercado uno tiene que hablar de sacarse la mayor cantidad de indicadores de encima para no estropear las gráficas y para no confundirse, uno tiene que tener en cuenta pocas cosas para hacer trading. Los puntos pivot es una de ellas que yo utilizo para hacer trading de Forex y la verdad que me son muy útiles. En principio, ¿de qué se tratan los puntos pivot? Bueno, los puntos pivot se calculan en base al día anterior. Fíjense que estamos en una gráfica de eurodólar en una plataforma de TradingView de 15 minutos. Bien. Y cada una de estas separaciones que ven ustedes es un día. Bien, esto es un día, esto es otro día. Si seguimos por acá, esto es otro día, esto es otro día. Son todos días diferentes, bien, de la cotización del euro dólar de los últimos días. Como ustedes podrán ver, cada día hay un nivel diferente. Bien, esos niveles son los puntos pivot. Los puntos pivot del día, que se calculan en base a los valores del día anterior. ¿Y qué valores son los que se toman en cuenta para los puntos pivot? Muy sencillito. Se toma el máximo, vamos a buscar una línea aquí, se toma el máximo del día, se toma el mínimo del día y se toma, vamos a correr esto un poco más por arriba, ahí, y se toma el cierre del día, que es acá. Bien, ahí tenemos máximo, mínimo y cierre. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a ver, vamos a poner un texto. Se toma el máximo diario más mínimo diario más cierre. Estos son todos precios, ¿bien? El precio, vamos a poner acá para que no se confunda. Vamos a ver si así sale más prolijo. Máximo,
precio mínimo, cierre diario, precio de cierre. Bien, al resultado, el resultado de la suma se divide por 3. Ese es el punto pivot. Bien, entonces, precio máximo diario más precio mínimo diario más precio de cierre diario, ese resultado se divide por 3 y nos da este punto pivot del día siguiente. Bien, vuelvo a repetir. Cuando estamos acá, que todavía no empezó este día, se toma el máximo diario, se suma al mínimo diario. Por ejemplo, acá el máximo diario 1,1258, el mínimo diario 1,1156 y el precio de cierre 1,1177. Se suma eso, se divide por 3 y me da este valor aproximadamente, 1,1196. Ese es el famoso punto pivot. Ahora ustedes dirán, ¿para qué sirve el punto pivot? El punto pivot, digamos, para explicarlo fácilmente, es como un punto de gravedad del precio. O sea, que no se puede, no es normal, es una situación anormal que el precio en un determinado día no toque el punto pivot. Fíjense que casi todos los días el precio lo toca, al menos al principio o al menos. Fíjense que la gran mayoría de los días el precio toca el punto pivot. Pero hay días como este, por ejemplo, en el cual, fíjense, el precio nunca toca el punto pivot. Entonces, en este tipo de días, y esto es cuando, como lo explica nuestro colega Rob Booker, en este tipo de días, cuando el pivot queda sin tocar, generalmente se le llaman pivots perdidos. ¿Qué pasa con esos pivots perdidos? Que actúan, o sea, después esto actúa como un imán del precio. Es como que el precio tiene que volver, volver a su punto de gravedad. Y fíjense que al día siguiente, vamos a sacar esta herramienta porque si no, lo vamos a poner ahí. Y al día siguiente, fíjense cómo el precio hace un esfuerzo por bajar un poco más, pero enseguida va a buscar su punto pivot de ese día. Bien, entonces, gran concepto para tener en cuenta los puntos pivot. Y gran observación cuando el punto pivot no es tocado en todo el día. Esto después actúa como un imán del precio. El precio va a ir a buscar ese nivel perdido, va a ir a buscarlo. Eso va a suceder muchas veces. ¿En qué momento? Bueno, hay que hacer más estudios, pero fíjense que este nivel va a ser buscado. En principio, cuando se pierde ese punto de gravedad, el día siguiente el punto pivot se alcanza rápidamente, por más que avance, en la gran mayoría de los casos se alcanza rápidamente. Y fíjense que siempre, por más que se abra del punto pivot, siempre actúa como un imán, siempre lo va a ir a buscar. Bien, siempre lo va a ir a buscar. Y eso en el caso normal. Ahora, cuando es perdido, por ejemplo, cuando es perdido, como en este caso, la fuerza es mayor. Bien, la fuerza de atracción de este punto pivot del precio siempre es mayor. Entonces, el concepto que quiero que les quede claro es que son puntos muy importantes en el día que apenas, al menos una vez se tocan. Obviamente que lo otro gran importante del punto pivot es que actúa como un nivel interesante para tomar beneficios o como una resistencia o como un soporte. Fíjense que muchas veces, a veces se rompe, pero a veces actúa como resistencia o soporte. Pero lo más importante del punto pivot, a mi entender, es que cuando el punto pivot no se alcanza,
no se alcanza o el precio se aleja mucho del punto pivot, en algún momento tiene que revertir hacia él. Y si no lo alcanza y lo deja solo en algún momento del día, al día siguiente es probable que ese magnetismo sea más fuerte. Vamos a tratar de achicar el gráfico, así vemos otros ejemplos. Fíjense, acá hay dos puntos pivot que directamente el euro dólar en estos niveles los ignoró. Este lo dejó sin tocar. Vamos a poner de nuevo este lo dejó sin tocar, este lo dejó sin tocar. Y fíjense que son niveles que después el precio, una vez que llega aquí, ya una vez que pasan dos pivots sin tocar, la atracción de este punto pivot es muy fuerte y fíjense cómo enseguida el precio se va para arriba. Bien, a ver, no intento explicar una estrategia de trading, simplemente lo que estoy tratando de explicar es un concepto muy importante, que son los puntos pivot y que diariamente son respetados. Y cuando son abandonados, así que no los alcanza el precio, en este caso dos consecutivos, empieza a crecer la fuerza para que el precio se revierta. Hay otro elemento a tener en cuenta para las reversiones del precio. Bien, pero en principio quiero que sepan lo que son los puntos pivot, que los tengan en su gráfica, que los tengan presente en su gráfica, que están para MetaTrader 4, y si no lo tienen como indicador, ya les enseñé cómo calcularlos. Bien, esto no hace falta que sea un indicador, se calcula precio máximo más precio mínimo más precio de cierre, el resultado de la suma se divide por 3 y ese es el punto pivot. Yo generalmente lo que hago, que es una estrategia que aprendí de Rob Booker, básicamente, que estoy, digamos, muy contento con ese tipo de estrategias, es esperar que un punto pivot sea ignorado, bien, y después, cuando veo que el precio da señales de reversión, por ejemplo, en este caso, no voy a explicar mucho de la estrategia porque es mucho más abarcativa, pero generalmente lo que busco son estos pivots que no son alcanzados por el precio y después cuando veo que el precio da señales de revertir, para mí después cuando puedo tomar operaciones al alza, estos son objetivos importantísimos porque el precio en algún momento los va a buscar. Bien, no se olviden que son como puntos de gravedad. Y durante el día, en el intradía, he observado muchas veces que cuando el precio arranca y se va lejos del punto pivot, después lo tiende a buscar y a tocarlo al menos una vez la gran mayoría de los días. Bien, hay muchas particularidades más, pero quiero que se queden con la idea de que los puntos pivot son como un imán para el precio. Bien, establecen como un centro de gravedad y fíjense ustedes que es así porque lo pueden ver en la gráfica. Esto no es una estrategia de trading, es un concepto. Puntos pivot. Por eso que lo quiero explicar, así como voy a explicar otros conceptos más adelante. Pero es muy importante que ustedes conozcan la existencia de estos puntos en la gráfica y observen cómo se comporta el precio en torno a ellos. Observen cosas como las que yo he mencionado recién. Observen qué es lo que hace, por ejemplo, cuando viene un día de esta forma, por ejemplo, y el punto pivot queda muy lejos, ¿bien? El precio siempre va a tender en algún momento a revertir e irse para el punto pivot. Lo pueden observar en cualquier gráfica, pueden venir a TradingView y observarlo en cualquier gráfica. Observen los comportamientos del precio en base a ese punto pivot. No les voy a decir mucho más, simplemente que observen qué es lo que va a hacer el precio cada vez que aparezca el punto pivot del día. Aquí tienen un historial bastante interesante. El indicador para colocar el indicador punto pivot en TradingView es muy sencillo porque vamos a sacarlo.
así les explico cómo se coloca el indicador. Vamos a eliminar esto, y nos vamos a ir acá, por ejemplo. Y para colocar el indicador del punto pivot, lo que hay que hacer es botón derecho sobre la gráfica, ir a la parte donde dice Insert Indicator, buscar el indicador Pivot Points, que es este Pivot Point estándar. Cuando ustedes coloquen ese indicador, fíjense que les va a colocar no solamente el Pivot Point, sino que les va a colocar otros niveles que se calculan a diario, para los puntos pivot. O sea, se calculan el punto pivot y niveles de soporte y resistencia, que también son interesantes, pero que yo en este caso lo único que quiero es introducir el concepto de pivot point porque es el único que yo utilizo. Me voy acá donde dice Format, saco todos los demás niveles que a mí no me interesan, dejo solamente el punto P, que es el punto pivot point, le pongo el color que quiera y le doy OK. Y ahí me aparecen todos los pivot point de todos los días, fíjense. Bien, día por día me aparecen los pivot point. Y la idea es que ustedes miren cómo se comporta el precio a diario con respecto al pivot point. Miren que es un buen nivel de soporte, un buen nivel de resistencia, un buen nivel de magnetismo del precio, un buen nivel en donde el precio establece un punto de gravedad. Es un buen nivel de objetivos y puede servir para un montón de estrategias que es muy interesante. Si quieren que se calculen, acá lo calcula para 15 días atrás, pero si quieren ponerle más días, le pueden poner, por ejemplo, 30 días atrás y le aparecen los pivot point de 30 días atrás. Bien, es solo un concepto que quería explicar, que me gustó mucho, porque es un concepto que escuché de Rod Booker y me sirvió mucho para elaborar una estrategia de trading basada en el precio, los pivot point y otro elemento más que voy a explicar en próximos vídeos. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.